Greg había estado discutiendo con su hija Sophie, de 15 años, toda la mañana. En un momento de frustración, en un camino de tierra vacío, tomó una decisión impulsiva. La dejaría allí por 10 minutos para que pensara en sus decisiones. Cuando Greg miró por el espejo retrovisor, una figura salió de un granero cercano y caminó hacia su hija aislada. Greg Lawson había llegado a su límite. Durante meses, su hija Sophie, de 15 años, había estado probando todos los límites y mintiendo constantemente. Esa mañana de sábado, la pilló en otra mentira sobre dónde había estado la noche anterior. Necesitaba hablar con ella lejos de todas las distracciones. Greg le dijo a Sophie que se subiera al carro. Ella puso los ojos en blanco, pero lo siguió. El viaje comenzó en silencio. Greg trató de preguntar sobre la escuela. Sophie se encogió de hombros, preguntó sobre sus amigas. Respuestas de una palabra y silencio total. Cada intento de conversación chocaba contra una pared. Greg dobló hacia Riverside Road, un tramo tranquilo de tierra donde las tierras de cultivo se encontraban con el bosque. Casi nadie venía por aquí. Se detuvo e intentó de nuevo, preguntándole a Sophie por qué seguía mintiendo. ¿Qué la hacía estar tan enojada? Sophie miraba por la ventana, con la mandíbula tensa. Entonces, de repente, sin aviso, abrió la puerta del carro y se bajó al camino vacío. Le dijo que prefería caminar antes que sentarse a escuchar otro sermón. Greg se quedó allí, agotado y frustrado. Algo en él se rompió. Si quería actuar tan independiente, tal vez necesitaba una dosis de realidad. Le dijo a Sophie que podía quedarse allí 10 minutos y pensar en sus decisiones. Él manejaría hasta el final del camino y regresaría. Sophie lo despidió con la mano, ya sacando su teléfono. Greg puso el carro en marcha y avanzó lentamente, mirando por el espejo retrovisor. Su hija se quedó allí en el camino vacío, cabeza agachada, pulgares moviéndose por la pantalla. Entonces Greg vio algo que le heló la sangre. Una figura salió de detrás de un granero viejo a unos 50 metros. Alguien caminaba hacia Sophie con propósito claro, moviéndose rápido. Este camino casi siempre estaba desierto. ¿Qué hacía alguien aquí afuera? Pero lo que más lo aterrorizó no era solo el extraño acercándose a su hija. Era la reacción de Sophie. Levantó la vista de su teléfono y en lugar de retroceder, dio pasos hacia la persona, como si hubiera estado esperando a alguien. Greg pisó los frenos, agarró su teléfono y llamó a la policía. Un oficial le dijo que regresara con su hija inmediatamente, pero que se mantuviera en línea. Greg puso el carro en reversa, con el corazón latiendo fuerte. Mientras se acercaba, los detalles se hicieron claros. La figura era un adolescente con una mochila. Él y Sophie estaban parados cara a cara, claramente hablando. Sophie vio el carro de Greg acercándose y se veía en pánico. Greg saltó afuera y se posicionó entre Sophie y el extraño. Sophie inmediatamente comenzó a gritarle, insistiendo que todo estaba bien. El chico dio un paso atrás, viéndose nervioso. Se presentó como Kyle y dijo que solo estaba caminando por el área. Solo caminando, en un camino de tierra desierto, en medio de la nada, en el momento exacto que Sophie casualmente estaba parada allí sola. La policía ya venía en camino. En minutos, 2 patrullas llegaron. Un oficial se acercó a Kyle, mientras el otro habló con Greg y Sophie por separado. Sophie siguió insistiendo que Kyle era solo un amigo, que su papá estaba exagerando. El oficial que interrogaba a Kyle tenía una expresión diferente. Reconoció al chico. Kyle se había graduado de la escuela secundaria local hace 2 años, lo que lo haría de 18.
El oficial conocía su reputación de andar con estudiantes menores. Bajo interrogatorio directo, la historia de Kyle se desmoronó. Admitió que había venido allí para encontrarse con Sophie. Habían estado hablando en línea por semanas después de conectarse por redes sociales. La actitud desafiante de Sophie se desmoronó. Enfrentada con oficiales de policía y la expresión horrorizada de su padre, finalmente se quebró. La verdad salió a la luz. Kyle le había estado mandando mensajes por más de un mes, diciéndole cosas que ella desesperadamente quería escuchar. Que era madura para su edad, que sus padres no la entendían. Sophie, sintiéndose aislada en casa, había creído cada palabra. Habían estado planeando esta cita por 2 semanas, pero Sophie no podía encontrar cómo escaparse de casa. Cuando Greg insistió en el paseo esa mañana, entró en pánico. Rápidamente le mandó un texto a Kyle y le dijo que se encontrara con ella en Riverside Road. Había provocado la discusión deliberadamente. Se había bajado del carro a propósito. Había contado con que Greg reaccionara exactamente como lo hizo, irse manejando para enseñarle una lección, dejándola sola el tiempo suficiente para tener una conversación privada con Kyle. Lo que no había calculado era que su padre miraría por el espejo retrovisor. Los oficiales le dejaron claro a Kyle que cualquier contacto futuro con Sophie, de 15 años, sería monitoreado de cerca y podría llevar a serias consecuencias legales. Kyle se fue rápidamente, sacudido. El viaje a casa fue largo y doloroso. Sophie se sentó en el asiento del pasajero, ya no desafiante, solo pequeña y asustada. Kyle la había estado manipulando, haciéndola sentir como si él fuera el único que realmente la veía. Sophie admitió que se había sentido invisible en casa por meses, como si sus padres solo la notaran cuando hacía algo malo. Kyle la había hecho sentir especial. Sabía que encontrarse con un chico mayor en secreto estaba mal, pero se había convencido de que no era tan grave. Las manos de Greg temblaron cuando se dio cuenta de lo cerca que habían estado del desastre. Si no hubiera mirado hacia atrás en ese momento exacto, si hubiera manejado solo un poco más lejos antes de dar la vuelta. En las semanas que siguieron, Greg y su esposa comenzaron terapia familiar con Sophie. El consejero les ayudó a entender que las mentiras de Sophie eran síntoma de problemas de comunicación más profundos. Sophie se había sentido ignorada, lo que la hizo vulnerable a alguien como Kyle. Greg no podía dejar de repetir ese momento, la figura saliendo de detrás del granero. Sophie caminando hacia él en lugar de alejarse. Su decisión impulsiva de dejarla en ese camino vacío, pensada como castigo, había accidentalmente revelado una situación peligrosa de la que no sabía nada. La experiencia cambió fundamentalmente a su familia. Sophie lentamente comenzó a abrirse sobre sus sentimientos. Greg se dio cuenta de que había estado tan enfocado en corregir su comportamiento que había dejado de realmente ver a su hija. Esa mañana en Riverside Road, Greg había tratado de enseñarle una lección a Sophie. En cambio, ambos habían aprendido algo completamente diferente. A veces las peores decisiones revelan las verdades más importantes. ¿Y tú? ¿Has tomado alguna vez una decisión en la ira que inesperadamente reveló algo importante?